Diego Carvajal, docente e historiador de la Universidad del Valle, ha dedicado su trayectoria artística a la investigación y publicación de textos, crónicas y libros sobre la historia, identidad y memoria del municipio de El Cerrito, por lo cual ha recibido varios títulos y reconocimientos por su trabajo como historiador. Me llamo Diego Antonio Carvajal Peña. Mis padres no son cerriteños, pero yo sí nací en este lugar, a media cuadra del Parque Rada. Mi padre llegó del Huila, mi madre llegó de los lados de Roldanillo y se afincaron en esta región como consecuencia de un sueño que tenían, y era conseguir trabajo y poder criar una familia numerosa. En realidad, pues la familia no fue tan numerosa, fuimos 5 hijos y cada uno pues tuvo un desempeño especial dentro de la sociedad. Mi padre era un gran contador de historias. Desde muy pequeño siempre andaba conmigo en los fines de semana y en vacaciones de la escuela, y de él aprendí no a contar historias, sino a escribir. Mis hermanos sí eran unos grandes contadores de historias, tenían una facilidad única para hacerlo, en cambio yo me tuve que dedicar a escribirlas. Por ese motivo entonces me hice de alguna manera historiador, o aprendí de historiador en la Universidad del Valle. Resulta de que en el Anca del Caballo de mi padre, él me contaba muchas historias, como les comentaba anteriormente, de su travesía del Huila para llegar al Valle del Cauca, y también de las haciendas donde él trabajó, que fueron en realidad muchas y de origen colonial. Esas haciendas tenían casonas impresionantes, casonas llenas de historias, como por ejemplo la historia de la casona del Paraíso, pero él trabajó principalmente en la construcción, en el alisado, en Chontaduro, hasta que vino a parar a una hacienda muy cercana a la cabecera municipal que se llamó La Cristalina. En La Cristalina, pues es una hacienda donde se van a desarrollar actividades agropecuarias que van a ser importantes para el desarrollo económico de la región. Mucho más tarde, cuando comencé a estudiar en el Colegio Jorge Isaac, en el viejo colegio que quedaba al pie del río Cerrito, junto al puente que conocemos como el Trincho, pues me entusiasmé por la historia. Ese lugar, el Trincho, está lleno indiscutiblemente de pasajes de la vida cerriteña, de modo que alguna vez con los amigos comentábamos esas historias. En 1960 la juventud comienza a abrirse un espacio muy grande, nos convertimos en contestatarios, somos críticos acérrimos de la sociedad de la época, que es una sociedad todavía como agrícola, como agropecuaria, en el sentido de que los padres pensaban que nosotros seríamos peones de la producción económica de la región. Y resulta de que comenzamos a estudiar, comenzamos a ver nuevas perspectivas, y entonces nos hicimos, como les decía anteriormente, críticos, y dejamos de lado muchas costumbres, muchos comportamientos de nuestros padres. Empezamos a oír mucha música diferente, el rock comenzó a invadir los oídos de estos muchachos que se levantaban, y entonces siempre pensamos que debíamos estudiar algo importante que de alguna manera contribuyera al desarrollo de nuestro municipio. No voy a decir que fui un gran estudiante, porque no lo fui en el sentido de que la historia me llamara la atención. Indiscutiblemente, muchos compañeros que eran mejores en ese sentido cogieron otros rumbos, estudiaron otras carreras diferentes, y yo, de alguna manera, entonces, siguiendo las enseñanzas de mi padre, me dediqué a la historia. Ha sido un trabajo muy agotador en el sentido de que uno no encuentra lo que busca. Y si uno no sabe qué es lo que busca, tampoco sabe lo que encuentra. Por ese motivo, entonces, ser historiador indiscutiblemente debe tener mucha paciencia, porque
A veces el documento que uno busca no lo encuentra fácilmente. Por ejemplo, el documento sobre la creación de la parroquia me llevó más o menos unos 30, 40 años en encontrarlo. En cambio, otros documentos importantes aparecieron de un momento a otro. Por ejemplo, la propiedad de los territorios donde está construida la municipalidad, los encontré muy rápidamente cuando ni siquiera la persona que hizo el primer libro sobre historia del Cerrito lo encontró en buena parte de su vida profesional. Todo depende muchas veces de la suerte. A veces el documento está a la mano, pero como decía anteriormente, si no sabemos lo que buscamos, tampoco sabemos lo que encontramos. Esta actividad profesional la vine a desarrollar con mayor fuerza cuando me pensioné. Eso sucedió en el año 2006, cuando dije hasta aquí va la cuestión educativa. Deseo seguir lo que alguna vez me propuse y que por actividades laborales no me lo permitió. De modo que a partir de ese momento entré de lleno a la investigación y en la investigación me ha llevado a que tenga grandes cuestiones que me llenan de felicidad. He recorrido muchas bibliotecas, muchos lugares donde hay documentos. He estado en Bogotá, en el Archivo Nacional, en Popayán porque nosotros pertenecimos precisamente al Gran Cauca, y el Gran Cauca funcionó hasta comienzos del siglo XX, cuando nos independizamos, cuando se creó el departamento del Valle, como inicialmente nos llamamos, y mucho más tarde se llamó Departamento del Valle del Cauca. He estado en el archivo de la parroquia, del municipio y de la notaría, donde está básicamente la historia del Cerrito. Pero hacer historia no es solamente escribir lo que está en el documento, es necesario contrastar el documento con la época y con lo que sucedió. De modo que por ese motivo es una actividad artesanal. Bueno, en 1980, cuando termino mis estudios universitarios en la Universidad del Valle, para poder recibir el cartón fue necesario presentar un trabajo de grado, o lo que nosotros llamábamos tesis. Ese trabajo lo hice sobre el Cerrito, especialmente sobre el desarrollo de las haciendas en el siglo XIX. Pues el profesor guía le propuso al Departamento de Historia que por qué no publicaba este trabajo que parecía interesante para las futuras investigaciones, y en realidad eso sucedió. Más tarde, cuando hice la especialización en Zarzal, también con la Universidad del Valle, el trabajo de grado tuvo que ver con un texto que también publicó la Universidad del Valle, que se llama La violencia partidista en el Cerrito Valle, más o menos del año 1930 hasta 1964. Ese trabajo es muy poco conocido porque pues, se toca a situaciones que involucran a ciertos personajes que tuvieron que ver con ese fenómeno de la violencia, pero que ya fallecieron. Entonces, por ese motivo ha permanecido por allá como muy oculto. Otros trabajos que hice cuando ya me pensioné es sobre la Semana Santa en el Cerrito, toda una historia de cada uno de los pasos, también una historia sobre el Centro Cultural de Universitas cuando cumplió los 50 años, también un trabajo que hice que está publicado solamente en 3 textos, que se llama Muy pronto para olvidar, es una serie de crónicas sobre el Cerrito. Y últimamente he estado trabajando sobre un texto que va a estudiar el desarrollo de las haciendas del Cerrito desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Mirar cómo fue desarrollando hasta que apareció el Ingenio Providencia, hasta que apareció la siembra de la caña de azúcar,
como producto principal. Estas han sido todas las actividades que yo he hecho, siempre sobre el Cerrito. ¿Por qué sobre el Cerrito? Porque es que la historia regional es muy importante para comprender la totalidad de la historia nacional. En cuanto a lo laboral, salido de la Universidad del Valle, me tuve que desplazar hacia el departamento del Cesar y encontré muy fácil trabajo. Lo que no sucedió aquí en el Valle del Cauca, especialmente en el Cerrito, debido a lo que se consideraba un pasado poco ortodoxo. Los políticos reconocieron de que no me ayudaban porque en el Colegio Jorge Isaac yo había liderado el movimiento estudiantil durante unos cuantos años, de modo que me pasaron cuenta de cobro. Por ese motivo me fui a trabajar al Cesar. En el Cesar trabajé 3 años y posteriormente me nombraron como profesor nacional y llegué al Ingenio Providencia a trabajar en su colegio. Y más tarde, cuando el Ingenio Providencia determinó que no debía tener profesores nacionales, sino profesores particulares, pasamos a ser profesores de los diferentes colegios cercanos a esa región, a ese lugar. Yo creo que los mejores premios que me han otorgado es los premios de la Universidad del Valle en cuanto a la publicación de 2 obras que yo les comenté anteriormente. El municipio también me ha reconocido en varias oportunidades con la medalla Manuel José Guzmán, que se entrega cada año cuando se cumple un aniversario más de la creación de la parroquia. Pero el departamento, por intermedio de la asamblea, también me hizo un reconocimiento. En este momento pertenezco a la Academia de Historia del Valle del Cauca y en realidad pues yo creo que el mejor reconocimiento ha sido la gran cantidad de personas que me van a buscar a mi casa para que les dé información sobre el Cerrito. Hay algo interesante en todo este trabajo de historia y es precisamente el tratar de recuperar pues, del pasado toda una serie de hechos que se han ido olvidando. Y no se olvidan porque sí, sino porque el pasado pesa mucho. Y indiscutiblemente la actividad del historiador consiste en hacer más liviano eso que alguna época se consideró que debía olvidarse porque causaba algún malestar en la sociedad. Indiscutiblemente la historia tiene que ver precisamente con revivir aquello que la sociedad considera que se debe olvidar porque no tiene vigencia, porque no tiene importancia, y resulta de que todo lo que se hace en una sociedad debe ser considerado como importante, como interesante, y especialmente para aquellas personas que se dedican a gobernar. Si no saben la historia de su pueblo, ¿cómo pueden gobernar? Indiscutiblemente hay que mirar el pasado para que el futuro no sea tan incierto. La cultura en toda sociedad es fundamental, y es fundamental porque permite relacionarnos armoniosamente con el medio circundante, ya sea ambiental o social. Por ese motivo, entonces, la cultura debe estar por encima de otras actividades, porque, como decía anteriormente, esa cultura nos permite una relación pacífica. Hoy que estamos de alguna manera hablando de paz, precisamente es la cultura la que nos permite pues estar acorde con el momento. Yo quiero agradecer principalmente a estos muchachos que se han interesado por la cultura, por desentrañar todo aquello que tiene que ver con el desarrollo del pueblo del Cerrito. Indiscutiblemente los muchachos, los jóvenes, son los mandados a que con el tiempo pues nos dirijan, nos gobiernen, pero no hay que dejarlos envejecer, porque ese fue el cuento cuando nosotros éramos jóvenes, que no teníamos experiencia. Pero indiscutiblemente estos jóvenes que no rayan más allá de los 25 años tienen una experiencia única. De todas maneras,
un agradecimiento muy especial para ellos. La Nota Magazine, que es el programa que ellos están desarrollando en este momento en nuestro municipio. Y indiscutiblemente este logo o esta frase es indispensable. La cultura nos une. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Fundación Jugar Recreación. Alcanzando un futuro mejor.